Ok, buenos días para todos. Como Julieta acaba de decirlo, la invitación es a que durante estos 50 minutos, 60 minutos, podamos hablar y podamos reforzar los conceptos que tenemos sobre la prevención del riesgo biomecánico, principalmente aquel que es causado por la manipulación manual de cargas. Entonces, eh, voy a iniciar la presentación. Sé que es un tema que ustedes ya conocen. La idea es que reforcemos los conceptos, que tengamos en cuenta cuáles son aquellos criterios o aquellos puntos en los que tenemos que estar muy atentos para poder hacer un buen autocuidado y una buena prevención de las lesiones musculoesqueléticas. Cualquier Marta, pre- discúlpame, te interrumpo. Sí, dime. ¿Tienes algún form de evaluación, algún formato de evaluación para ponerlo en el chat? No. Mm, bueno, vale. Entonces, pues lo Ok. creamos y les enviamos una evaluación. Sí, 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 no, 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 realmente no, pues no lo había considerado, pero igual, sí, sí, sí debe hacerse, pues entonces lo compartes y se hace. Listo, entonces iniciamos. Como les decía, en la prevención de lesiones musculoesqueléticas o por riesgo biomecánico, uno de los principales factores que debe tener uno en cuenta es la manipulación manual de las cargas, ¿sí? ¿Qué es una carga? Una carga es un objeto que puede ser animado o puede ser inanimado. Y de eso también va a depender la dificultad o el grado de esfuerzo, de movimiento, de postura que tengamos que adoptar para poder lograr esa manipulación. Siempre se va a requerir un tipo de esfuerzo humano para poder que ese objeto sea movido o sea puesto de un lado al otro. ¿Por qué se caracterizan las cargas? Las cargas se caracterizan por tener un peso, una forma, un tamaño y una forma de agarre. Y como les decía, cuando las cargas son cargas animadas, pues pueden tener cierto grado de dificultad para su manejo. Por ejemplo, un ser humano, un animal, una carga que sea móvil, que sea blanda, que dentro de una caja o dentro de un paquete se mueva. Muy diferente a un objeto inanimado que está fijo, que está sólido y que puede ser agarrado o manipulado con mucha más firmeza y facilidad. El concepto que tenemos de la manipulación manual de cargas es que es cualquier actividad que requiera el uso de la fuerza humana, sea para levantar, para bajar, para transportar o de alguna manera mover los objetos eh, o que tengamos que controlar un objeto. Entonces, siempre en cada una de estas situaciones puede llegar a existir un riesgo dependiendo de la condición y dependiendo del comportamiento o de la postura que la persona asuma en el levantamiento de los objetos, en el descender o bajar un objeto, en el transporte de un objeto, en el alado o en el empujado de un objeto, que son las situaciones en las que se involucra el cuerpo humano para poder lograr que se haga la movilización de esa carga. Hay un concepto fundamental que tenemos con el tema del peso de la manipulación de cargas y es cuánto se puede levantar, ¿sí? Entonces tenemos que, según la resolución 2400 de 1979, que es la resolución que nos rige pues a nivel nacional y que hasta el momento no ha tenido ningún cambio ni ninguna modificación,
nos dice que los hombres pueden levantar 25 kilogramos si es una carga compacta y en ciertas condiciones. Y si se le deposita sobre los hombros o cargar sobre los hombros, hasta 50 kilogramos. En caso de las mujeres, son 12,5 kilogramos de carga compacta y de cargar sobre los hombros 20 kilogramos. Aunque este último, aunque la resolución sigue siendo así, este último, por cuestiones de protección y prevención, está muy revaluado, tanto el de cargar sobre los hombros los 50 kilogramos como el cargar sobre los hombros en la mujer 20 kilogramos. Sin embargo, la resolución sigue estando allí y hasta que no cambie, pues en cuestión de letra, así seguirá siendo registrada. Vamos entonces a mirar cuáles son las diferentes posturas forzadas que se pueden presentar. Para esto es importante que tengamos en cuenta que las posturas forzadas pueden llegar a presentarse en todos los contextos de nuestra vida diaria, no solamente en el trabajo. Las posturas forzadas podemos tenerlas presentes en cualquier actividad del hogar, en cualquier actividad recreativa o que realicemos en una actividad extralaboral y en las actividades laborales también. Entonces, y esa postura forzada siempre nos afectará de la misma manera. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que tener en cuenta que el autocuidado es fundamental, que tener esa conciencia corporal del cuidado de nuestro propio cuerpo es fundamental, porque nuestro cuerpo es uno solo y no tenemos uno para la casa y otro para el trabajo, ¿no? Sino que siempre las posturas que realicemos van a afectarlo de la misma manera. En la casa, por ejemplo, podemos tener muchas situaciones de manipulación de carga. Podemos tener el tener que mover objetos, el tener que levantar objetos como materas, como artículos o electrodomésticos que tengamos en la casa, en la cocina, incluso situaciones en las que necesariamente no tenga que existir una carga elevada. El solo hecho de realizar la postura forzada ya es en sí un factor de riesgo, como por ejemplo cuando tenemos que tomar un objeto del piso, así no tenga una carga o un peso significativo. Además de la espalda, también las posturas pueden llegar a afectar nuestros miembros superiores, principalmente cuando se tengan que hacer alcances por encima de nuestra cabeza, como lo representa la segunda imagen. Cuando hay que hacer alcances o trabajos, aún más cuando son sostenidos por encima de la cabeza, los hombros van a tener que verse forzados a realizar un arco demasiado amplio de movimiento que supera los 60, 90 grados en el movimiento de flexión o abducción. Este tipo de movimientos crea una tensión o un esfuerzo sobre el hombro y puede llegar también a generar algún tipo de afectación. Cuando hay condiciones de trabajo asociadas eh, y que no permiten que haya una buena manipulación o una adopción de una postura correcta. Por ejemplo, cuando hay espacios insuficientes. Espacios insuficientes son aquellos que se presentan sobre todo en labores que están condicionadas al diseño de equipos, al diseño de, de, de estructuras que no dependen de nosotros, sino del espacio que esa situación de trabajo nos está brindando. Ahí entonces se puede llegar a presentar posturas forzadas en las que tenemos que adaptarnos para poder cumplir con ese objetivo. En ese caso, tenemos que estar nosotros muy atentos a saber en qué momento parar o en qué momento tomar una decisión diferente o pedir ayuda para poder resolverlo y para poder realizar la labor con toda seguridad.
Otras situaciones de trabajo que se pueden presentar están relacionadas con el orden y el aseo o con situaciones locativas que se presentan en todas las situaciones. Puede ser en los lugares de trabajo y puede ser en los hogares también. Por ejemplo, un piso con desniveles, obstáculos, inestabilidad, pisos resbaladizos, regueros. Todo este tipo de situaciones actúan porque si usted en ese momento está haciendo la manipulación de una carga y llega a tropezar, llega a encontrarse con un obstáculo, llega a desplazarse por un desnivel, llega a resbalarse, entonces de esa manera puede llegar a causar mucho daño para la salud osteomuscular, no solamente por una situación de una caída, sino por el sobreesfuerzo que se hace con todo el cuerpo para lograr mantener la postura y para lograr mantenerse en pie. Para la manipulación de la carga existen diferentes ayudas mecánicas. Siempre va a influir mucho el estado o el diseño de la ayuda mecánica que se esté utilizando. A veces pensamos que con tener una ayuda mecánica estamos solucionándolo y puede llegar a pasar que esa misma ayuda mecánica incremente el esfuerzo que tengamos que hacer para poder hacer una movilización o un traslado de la carga. Pongo ejemplos. Si ustedes tienen que hacer el transporte de una carga y van a utilizar una carreta hechiza que tenga rodamientos hechizos también o que no estén certificados para la capacidad de carga que se requiere mover, allí el cuerpo humano igual va a tener que aplicar un esfuerzo físico que se va a ver reflejado en la fuerza de sus brazos y en la fuerza de su tronco. Pueden llegar a presentarse situaciones en que el desnivel de las ruedas sea tanto que eso mismo haga que haya un mayor esfuerzo o que la carrocería de esa ayuda mecánica sea muy pesada. Entonces no se sabe qué es más pesado, si el carro o la carga que se está transportando. Por eso es muy importante que siempre que se manejen ayudas mecánicas, esas ayudas mecánicas tengan un mantenimiento preventivo, tengan unas inspecciones periódicas en las que se pueda establecer el estado de esa ayuda, que revisen los rodamientos, que revisen el estado del enllantado, que se revisen las fichas técnicas de los elementos que se adquieran para saber si esas ruedas y si ese enllantado corresponde al tipo de carga que se va a manipular, que siempre tengan maniguetas o tengan brazo de empuje a nivel medio, que los brazos de empuje tengan un buen sistema de agarre. Todo eso va a ayudar y va a contribuir a que haya menor esfuerzo o casi que un esfuerzo leve en el momento de hacer el empuje para hacer un desplazamiento de una carga. Cuando las cargas manipuladas son móviles, como les decía al principio, en las cargas móviles pueden estar representadas en seres humanos, en animales, o pueden estar representadas en aquellas cargas que son flexibles, como por ejemplo si tuvieran que cargar una bolsa con líquido por dentro, o si lo que van a cargar es blando o no tiene una forma sólida. Para este tipo de casos es importante entonces también utilizar ayudas mecánicas adecuadas, porque este tipo de cargas no van a permitir que se dé una buena manipulación o una manipulación segura. La ubicación de la carga. La ubicación de la carga siempre jugará un papel muy importante. Cuando se tienen cargas ubicadas a nivel de piso, se está expuesto al riesgo de doblar la espalda, como lo vemos en la figura número 1. Siempre que se dobla la espalda, sea para recoger un objeto liviano o sea para recoger un objeto pesado, se está exponiendo la columna vertebral a un riesgo importante
Un riesgo que puede ir desde una lesión muscular o de tejidos blandos hasta un daño importante a nivel de la columna vertebral. Y les repito, no necesariamente tiene que ser una carga pesada la que se levante. Con que usted ese día se haya levantado indispuesto o no haya dormido bien o sus músculos estén fatigados o sus músculos estén tensos y de repente se agache bruscamente a recoger un lapicero, un celular, un objeto por liviano que sea y lo haga doblando la espalda, allí en ese momento puede llegar a presentar una lesión. El tipo de agarre es importante también en el momento de hacer la manipulación. Lo ideal es que el agarre permita que los dedos queden en flexión de 90 grados para poder asegurarlo, para poder tener firmeza en la manipulación de ese agarre. Y siempre el agarre debe ser en sentido contrario, o sea, las manos deben estar en sentido contrario o en sentido diagonal para poder dar precisión y dar seguridad al objeto que se está manipulando. Cuando tenemos que hacer manipulación de carga en alcances verticales, cuando hablo de alcances verticales es cuando están ubicados en estantería o cuando están ubicados tanto en estantería como en repisas o en paredes, diferentes tipos de cargas, ¿sí? Tenemos entonces diferentes tipos de alcance. El óptimo sería el que está ubicado en el plano medio. El que está ubicado en el plano medio es el que permite que haya una manipulación de la carga o un alcance de ese objeto a mitad de cuerpo, o sea, a nivel de cintura. Cuando los objetos están ubicados en un plano alto, entonces son aquellos objetos que pasan por encima de los hombros o por encima de la cabeza. Ahí, en ese momento, la persona va a tener que hacer tanto movimientos de hombro como movimientos de espalda que pueden llevar a una situación de una postura forzada. Por eso es importante que siempre en las estanterías el nivel se conserve del hombro para abajo. Ahí nos va a garantizar que vamos a poder hacer una buena manipulación. Y cuando las estanterías superan la altura de la cabeza, se debe hacer uso de ayudas mecánicas o se debe hacer uso de tarimas o escaleras que le permitan a la persona tener una tranquilidad y una seguridad para poder hacer la manipulación dentro de arcos de movimiento confortables y seguros. Los objetos deben estar siempre frente al trabajador y para poder tener el control visual y el control de la manipulación manual. Existen otras actividades en las que también debemos aplicar todas las recomendaciones de la biomecánica corporal. Por ejemplo, cuando realizamos actividades de aseo como es barrer y trapear. Son actividades muy sencillas y que en muchas ocasiones no le prestamos como la importancia del caso o pensamos que son actividades livianas en cuanto a la carga física. Y resulta que no. Resulta que tener, por ejemplo, una escoba o un trapeador o un recogedor con un cabo muy corto puede llegar a afectar de manera importante nuestra salud osteomuscular, principalmente la espalda baja. Cuando se tiene una escoba, un trapeador o un recogedor de cabo corto, el cuerpo termina inclinándose. Y si a esa inclinación del cuerpo le sumamos el movimiento repetitivo que implica el tener que barrer, el tener que trapear y el tener que recoger, entonces se nos va a multiplicar el riesgo. Entonces, una de las recomendaciones es que siempre se verifique cuál es la altura del cabo del trapero y
un estándar o una guía eh, en la que nos podemos basar es que debe estar mínimo a nivel de la barbilla. De no ser así, reportémoslo, reportémoslo para que desde salud y seguridad en el trabajo o desde el área administrativa puedan intervenir. En posición de pie, siempre se debe tomar ese elemento, sea un trapero, una escoba, un recogedor, con las dos manos y haciendo movimiento con los codos, sin tener que hacer ningún tipo de flexión de tronco y sin tener que hacer una flexión o una extensión exagerada con los brazos. Siempre las distancias en donde vamos a realizar la limpieza deben estar en un aproximado entre 25 y 40 centímetros del cuerpo. Tengamos en cuenta que entre más alejemos los elementos de nuestro cuerpo, más dificultad o más postura va a exigir. Debemos entonces cuidar que nuestra espalda siempre se esté conservando recta durante la ejecución de la actividad. Eso es bien importante. Siempre debemos es cuidar cuál es la postura que tenemos en nuestra espalda. Y como les digo, siempre va a depender mucho de los elementos que estemos manipulando y la forma de intervenirlo es reportarlo para que se mejore esa condición. En el traslado manual de cargas, puntos importantes a tener en cuenta. El recorrido, cuál va a ser la distancia que vamos a realizar con esa carga, cuál es el tipo de superficie por el que nos vamos a desplazar. Las superficies de las plantas industriales en su mayoría no son completamente lisas o completamente niveladas. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellas superficies por las que podemos diseñar una ruta para los desplazamientos, ¿sí? Evitar grietas, desniveles, rampas, huecos, todo este tipo de situaciones pueden afectar en el momento en que se está haciendo el traslado manual de la carga, sea con ayuda mecánica, eh, porque siempre va a afectar el paso por ese tipo de superficie. Siempre ese movimiento puede llegar a generar un impacto y ese impacto finalmente lo va a recibir, es nuestro cuerpo. Se debe tener visibilidad, nunca llegar a tener arrumes o a tener una carga que pueda llegar a limitar nuestra visión. Como se los dije, como se los manifesté en una diapositiva anterior, importante para chequear o para tener dentro de la inspección que se realice cuál es la altura del brazo de empuje que debe estar en línea media. Cuál es el estado de los rodamientos y de su enllantado. Y si se puede contar con una ficha técnica de la capacidad de la carga, muchísimo mejor. ¿Cuáles son los niveles de la carga? ¿Cuál es la capacidad de carga de esa ayuda mecánica? Y que esto esté correlacionado con lo que realmente se está ahí depositando. ¿Cuál es la estabilidad de la ayuda mecánica? La estabilidad va a depender del material de que esté hecho, de la carrocería, de la instalación de las ruedas, que todas estén parejas y que tenga, por supuesto, un mantenimiento preventivo. Entonces, tenemos que para la manipulación de cargas, los puntos relevantes son la alineación postural, el brazo de palanca, el tiempo de permanencia que tengamos con esa carga, el equilibrio corporal que nos pueda permitir, cómo podemos utilizar nuestro cuerpo y cómo podemos hacer esa transición entre levantar y colocar y la coordinación del movimiento, más aún en los casos que esa manipulación de carga la tengamos que hacer entre dos personas o más. ¿Qué controles podemos aplicar para la manipulación de carga?
disminuir la altura y distancia donde se debe tomar y colocar la carga, ¿sí? Esto en caso de que la carga esté ubicada en planos altos. Poner a disposición medios mecánicos adaptados para la actividad, disposición de mecanismos que faciliten los agarres de las cargas y reducir o eliminar la exposición en cuanto a la intensidad, la frecuencia y la duración de la manipulación de las cargas. No es lo mismo tener que manipular una caja con una carga cada minuto a tener que hacerlo una vez por hora. Cuando una carga se manipula de manera espaciada, nos va a proporcionar el tiempo y la recuperación muscular para tomar la postura correcta, para hacerlo con la técnica correcta para poder hacer esa manipulación. Siempre se deben minimizar los movimientos de descenso y elevación de carga de forma manual. Se debe prever la ubicación de las superficies de trabajo al mismo nivel con diferentes alturas. Utilizar bancos o plataformas de trabajo para situar los materiales que estén en un plano alto. Utilizar medios mecánicos de manipulación de carga. Bueno, dentro de las actividades de manipulación de carga, siempre hemos escuchado o siempre hemos considerado aquellas en que se requiera hacer la manipulación. Espérense en un segundo, voy a colocar otra imagen. Hacer la manipulación desde el nivel del piso. Esa es una de las acciones o de las actividades más importantes que debemos cuidar, ¿sí? Entonces, siempre en esa manipulación de esa carga, cuando lo tenemos que hacer a nivel del piso, debemos seguir la recomendación o la técnica para hacer ese tipo de manejo. Ahora les pido a ustedes, ¿quién me puede describir cuál es esa manipulación o cuál es esa técnica recomendada para hacer esa manipulación de carga? ¿Hay alguien que me la pueda describir? ¿Hay alguien que me la pueda decir de todo lo que han, de todas las actividades que han trabajado en cuanto al tema de manipulación de carga? ¿La recuerdan? Hola, hola. ¿Aló? Hola, buenos Hola, días. ¿Me repite la pregunta, chicos. por favor? La pregunta es si ustedes tienen o en este momento recuerdan cuál es la técnica correcta para realizar un levantamiento de una carga. Ok. Sí, cuando levantamos cargas desde el piso a nivel del suelo, pues con la espalda recta, flexionando los pies, las rodillas, sin ir que todo la fuerza la haga uno con las piernas y pues los brazos. Ajá, ok. Bueno, entonces voy a compartirles la imagen para que lo repasemos y para que lo tengamos claro, que esa es una de las actividades más importantes que debemos tener en cuenta, una de las recomendaciones más importantes que debemos tener en cuenta para el cuidado de nuestra espalda y para el cuidado pues que tengamos que tener en la prevención de las lesiones de espalda y que se presenta con mucha frecuencia. Siempre que ustedes van a hacer una manipulación de carga, vuelvo y les repito, sea una carga liviana o sea una carga pesada. Lo primero que tenemos que hacer es que debemos acercarnos, debemos estar a una distancia eh, ideal 25 centímetros, o sea, un alcance próximo, que esos objetos que vayamos a manipular estén cerca de nosotros,
Segundo, la ubicación de los pies. La ubicación de los pies debe realizarse siempre con un arco o con un movimiento de separación. Entonces deben tener los pies separados. ¿Para qué? Para poder proporcionar una postura estable y equilibrada. Siempre es recomendable llevar un pie delante del otro. Cuando se lleva un pie delante del otro, el pie que va adelante le proporciona toda la estabilidad al cuerpo y el otro pie, el que queda atrás, como lo vemos en la figura, queda empinado. Ese es el que le va a permitir realizar el levantamiento del cuerpo en el momento en que la manipulación o en que la tarea ya termine. Se deben doblar completamente las rodillas. Hago énfasis en doblar completamente las rodillas porque cuando las rodillas se doblan a medias, la espalda de la misma manera va a quedar doblada, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es conservar la espalda lo más neutra o alineada posible. Entonces se debe hacer el doblado de las rodillas, un pie adelante del otro, y ahí sí, ya tomamos el objeto y hacemos la manipulación. Se debe tomar o manipular el objeto y reincorporarse a la posición de pie, concentrando el movimiento en las piernas y siempre manteniendo la espalda recta. Esta postura, como les decía, inicialmente se debe practicar con o sin manipulación de carga. En todas las situaciones que se nos puedan presentar, ahí debemos aplicarlas, ¿sí? Hay situaciones en que se nos pueden presentar estando en la casa, estando en cualquier otro ámbito que no sea el ámbito laboral, pero la postura va a ser igual, va a ser la misma postura que necesitemos tomar. Así sea que estemos haciendo oficios domésticos, en la labor que sea, debemos siempre aplicar la postura correcta. Ahora les hago las preguntas. ¿Tienen ustedes alguna situación en el trabajo en la que se les presente manipulación de cargas constante, sea con objetos livianos o sea con objetos pesados? Todo el tiempo. Ok, todo el tiempo. ¿Se te facilita aplicar las recomendaciones? ¿Se te facilita poder tomar la postura correcta para poder hacer esa manipulación? Afirmativo. Ok, sí. Eso es importante, ¿no? Tener esa conciencia corporal, tener la conciencia corporal de que siempre en cualquier situación se debe aplicar la recomendación. En la casa se nos presentan muchas situaciones en las que también interactúa la manipulación de una carga. Siempre se nos presentan situaciones de la vida diaria en el vestido, en la higiene, como por ejemplo cuando nos vamos a colocar los zapatos, cuando nos vamos a vestir, cuando se están presentando o cuando se están realizando actividades de aseo. Siempre hay situaciones en las que hay que involucrar los movimientos del cuerpo, en las que hay que involucrar los movimientos del tronco. Entonces, de tal forma que en todas las situaciones debemos aplicar la misma recomendación, porque con esa recomendación lo que estamos haciendo es proteger nuestro cuerpo. Igual, hay otras acciones que también pueden llegar a afectar nuestro sistema osteomuscular y principalmente nuestra espalda, como es cuando se realizan rotaciones de tronco. Entonces, cuando se realizan rotaciones de tronco, siempre se va a requerir tener la espalda completamente alineada con un movimiento en bloque y no hacer los giros con la mitad del cuerpo. Los giros con la mitad del cuerpo van a representar un movimiento de torsión o un movimiento tipo cizalla en la que es la columna vertebral la que está sufriendo ese sobreesfuerzo.
La práctica de ejercicios de fortalecimiento, la práctica de ejercicios de estiramiento muscular también influyen de manera positiva en el tener nuestro cuerpo preparado para la actividad física, ¿sí? El poder, el poder fortalecer, el poder estirar, el poder estimular la flexibilidad en nuestros músculos siempre va a dar una preparación importante para que nuestro cuerpo esté preparado ante cualquier situación o ante cualquier movimiento. Es más riesgoso tener nuestros músculos en reposo, nuestros músculos relajados o con un tono muscular muy bajo, los va a hacer mucho más vulnerables a poder llegar a presentar algún tipo de lesión. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que quiera compartir alguna situación que se le haya presentado, alguna experiencia? Ok. Julieta, Julieta, ¿estás presente para, para el tema de la valoración con el FORS? Hola. Bueno, pues por último, es el mensaje que les quiero dejar es ese. Siempre debemos tener esa conciencia corporal que permita que nosotros mismos seamos quienes tengamos la alerta para poder tener una buena actitud, para poder tener una buena actitud en cuanto a nuestra postura y en cuanto a los cuidados que tenemos que tener con el sistema osteomuscular. Eh, y si ustedes consideran que la situación que se está presentando es una situación que depende más de la condición, de los elementos de trabajo, de los equipos y de las herramientas que tenemos en nuestro trabajo, debemos reportarlo, debemos pedir ayuda, debemos tener la toma de buenas decisiones antes que exponernos a esa situación de riesgo. Ese es el mensaje que les quiero dejar y que puedan ustedes contar con ese respaldo. La empresa está dispuesta a brindarles todos los recursos y todas las acciones preventivas para que ustedes conserven el bienestar y una salud osteomuscular sana. Entonces, esa es la recomendación que les dejo y pues la invitación que les hago a continuar cuidándose y a continuar teniendo muy buena comunicación para que de esa manera todos nos veamos beneficiados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, qué pena. Sé que Julieta quería aplicar la evaluación de la capacitación por Forbes, pero en este momento no logro comunicación con ella. Les pediría que se queden conectados unos minuticos para hasta que ella regrese, ¿sí? Marta, discúlpame, que estoy acá atendiendo otra situación. ¿Me estabas preguntando algo? Qué pena. Sí, Julieta, que me dijiste que ibas para hacer la aplicación de la evaluación. Los temas, entonces las preguntas yo las voy no sé si de pronto ya tengas una evaluación estructurada, si sea en Word, y yo la transcribo a un form, o entonces sería de acuerdo a lo que compartiste el día de hoy, ir sacando las preguntas, pero por lo pronto la evaluación no está lista. Como esto va a quedar grabado, entonces después nosotros nos encargamos de compartir el link con las personas que participaron el día de hoy. Entonces tú Ah, me dices, bueno. si ya tienes alguna evaluación preparada, solamente sería compartirla y yo la transcribo a Word. Bueno, listo. Entonces yo te la envío, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, listo. Listo, Julieta. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos queda pendiente entonces de enviarles la evaluación.